Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano te ofende, ve y corrígelo, tú y él a solas. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de uno o dos, para que el asunto se resuelva por 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, informa a la comunidad. Y si no hace caso a la comunidad, considéralo un pagano o un recaudador de impuestos. Les aseguro que lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en la tierra. Les digo también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre del cielo se la concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy vamos a estar meditando, hermanos y hermanas, como parte de nuestro tema, velar por el prójimo. Es una responsabilidad cristiana de todos nosotros, y todas las lecturas de hoy tratan acerca de eso. Velar por nuestros hermanos es responsabilidad de todos nosotros, especialmente si se desvían, si caen en alguna situación que no es propia de la vida cristiana. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Tenemos entonces, hermanos y hermanas, una responsabilidad con nuestros hermanos que se desvían, que nos ofenden o que caen en pecado. ¿Y cuál es la posición de Cristo en esto? Mire, la posición de Cristo es que si el hermano me ofende a mí personalmente, o ofende a la comunidad, tal vez con algún acto que pueda ser visto como que anticristiano, que es un antitestimonio, Jesús nos invita a que se corrija, hermanos y hermanas, con espíritu de conversión. Que se piense siempre en que la idea es no crear más problemas, no ser parte del problema, sino que seamos parte de la solución. Y que se nos vea, hermanos y hermanas, de alguna forma que no estamos humillando públicamente a nadie. Son detalles que tenemos que tener en cuenta y corregir, porque cuando los ánimos se caldean, hermanos y hermanas, a veces por ese calentamiento de las situaciones incómodas o desgraciadas que pasan en las relaciones interpersonales que tenemos con esposo, esposa, en el matrimonio, como padre o madre, en la familia, con los hijos, con los hermanos, se ponen tan tensas que se nubla la mente, que a veces lo que decimos no lo queremos decir, porque no estamos pensando, sino que estamos reaccionando. Y se puede llegar a extremos, hermanos y hermanas, de violencia verbal, de violencia física. Y esa no es la idea de que quiere Cristo que lleguemos, ¿no? Ese no es el propósito de los cristianos. El propósito de los cristianos es que, pues, buscar todas las herramientas y todos los recursos, agotar todo lo que se pueda agotar, de manera que podamos nosotros solucionar esta situación y que no llegue más lejos. Es bueno para todos, hermanos y hermanas, y son situaciones difíciles. Vamos a recordar, en términos de lo que estamos diciendo hoy, que velar por el prójimo es responsabilidad cristiana. Cuando Caín mató a Abel, hermanos y hermanas, Dios se apareció y le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Sabiendo Dios ya lo que él había hecho contra su hermano y cómo descargó toda aquella ira contra él, porque la ofrenda de Abel se dio pues una ofrenda más humilde ante el favor de Dios y el altar de Dios. Y su hermano lo mató, desgraciadamente, envuelto por los celos, tal vez, ¿verdad? Un apetito de revancha y venganza, porque me quitaste el puesto, porque Dios encontró el favor en ti y en mí como en un segundo lugar. ¿Dónde está tu hermano?, le pregunta a Dios como si no supiera. Y entonces Caín, hermano y hermana, se lava las manos y le dice: ¿acaso soy yo su guardián? ¿Acaso soy yo su guardián? Y esto es lo que Cristo quiere evitar. En términos de nuestras relaciones, hermanos y hermanas, o de un hermano que está en pecado, o de un hermano que me ofende por el pecado, tenemos que saber que tenemos que velar por la comunidad y que es deber nuestro corregir fraternalmente. Y eso es lo que enfatiza Cristo en este evangelio de hoy, hermanos y hermanas. Corrijan en medio de un espíritu de conversión y pensando en la conversión del otro. O sea, de que regrese, de que haya arrepentimiento, de que esa persona de alguna forma entre en estado de conciencia, reconozca lo que ha hecho y eso abre puertas al perdón.
a la misericordia, a la oportunidad, a que esto termine en paz ante los ojos de Dios. Y tampoco humillarlo públicamente, en lo que dice Jesucristo aquí. Si tu hermano ha pecado en la comunidad, enfatiza Cristo en este evangelio, el consejo, hermanos, es tener moderación. Para no llegar al extremo, para no llegar a la situación difícil, tenemos que tener moderación cuando corregimos al hijo o a la hija, al esposo o a la esposa, al amigo, al hermano, a aquel que está con nosotros en la hermandad de la comunidad como hermanos en la fe. O sea, hacerlo con moderación, porque estamos buscando que termine en una solución positiva de reconciliación y de amor, basada en el amor. Esto es importante recordarlo, hermanos y hermanas, porque el consejo de la moderación ante la corrección fraterna, hermanos y hermanas, se debe a que nosotros vivimos como hermanos y bajo un precepto que es de amor al prójimo. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 al 9, así dice el Señor, y escucha esta palabra que es muy buena: a ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela. Y un centinela es alguien que vigila en la casa de Israel. Cuando escuches palabras de mi boca, le darás la alarma de mi parte. ¿A quién? Al prójimo, porque lo estamos velando. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, y tú no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre, porque tenemos que velar por él. Pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de conducta, y él no cambia de conducta, él morirá por su culpa y tú salvarás la vida. O sea, esto pues, hermanos y hermanas, es del Antiguo Testamento, data de hace tanto tiempo atrás. Pero la idea aquí es poner responsabilidad. Estamos velando por el prójimo y por lo tanto tenemos que sentirnos responsables. Es verdad que la salvación, hermanos y hermanas, cada cual será juzgado individualmente por su situación, y la salvación, como dicen, es individual, ¿verdad? Pero esto no significa que me voy a lavar las manos. El que está desviándose del camino, yo tengo que corregirlo. El que está en pecado, yo tengo que traerlo hacia la gracia. El que se fue de la iglesia tiene que regresar a la casa del Padre. El que no ha encontrado perdón de Dios y misericordia y consuelo, yo tengo que provocar eso como un hijo de Dios y como una persona bautizada de vida cristiana. Estamos viendo de qué se trata. Hay una cuenta que tenemos que sentirnos responsables delante de Dios y unas consecuencias que pueden surgir en nosotros si hemos descuidado el propio amor al prójimo. En Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10, dice Pablo que la única deuda que tengan con los demás que sea la del amor mutuo. A nadie le debas nada excepto amor. No podemos estar pues en otra situación. Yo tengo una deuda de amor con el prójimo, yo tengo una deuda de amor con mis hijos, yo tengo una deuda de amor con mi esposo, con mi esposa, con mi amigo, con mi amiga. Y esto es responsabilidad cristiana, siempre vernos en deuda. ¿Qué le debo al prójimo? Tengo que ofrecerle la deuda y pagarla del amor. Eso es lo que tenemos que ver. Y Pablo, hermanos y hermanas, ahí dice al final de esta lectura: quien ama no hace mal al prójimo. Por eso el amor es el cumplimiento de la ley. O sea que estas palabras, hermanos y hermanas, de parte de Dios en este domingo son espectaculares para nosotros ir viendo ese camino por donde es que nos vamos a preparar para que de alguna forma el prójimo sea corregido. El proceso, hermanos y hermanas, que presenta Cristo aquí en la corrección fraterna es hablar con el hermano, ¿verdad?, a solas en primer lugar, y que se corrija en eso. O sea, no hay que humillar a nadie públicamente y no hay que llevar a nadie de alguna forma a que la persona se vea pues como que su pecado se da a conocer ante todo el mundo, que es malo, que cometió este error, que habló malo, que hizo algo inmoral. Eso humilla a las personas y trae unas consecuencias que Dios no quiere que ocurran. En ese caso presenta a Jesucristo también, hermanos y hermanas, la situación de que te ganas a tu hermano cuando lo haces en primer lugar a solas, y sobre todo edificándolo y no señalándolo más dentro de todo lo que se está viviendo.
Si no hace caso, dice la palabra, ve con uno o dos más. ¿Para qué? Pues para que haya testigos. ¿Y por qué tiene que haber testigos? Pues porque a veces entre las personas que están a solas, si no se llega a un acuerdo, se malinterpretan lo que se dijo, no se llegan a acuerdos porque alguien toma más palabra que el otro, o se pone la cosa un poquito tensa y violenta, y entonces puede terminar todo en una tragedia. Que la decisión, hermanos y hermanas, sea tomada por dos o tres, era el consejo de aquel momento. Y tal vez hoy en día también que haya dos o tres testigos que sepan de la situación, que puedan ayudar en sus consejos también. Y si no, entonces llamar a la comunidad, llamar a la asamblea, recomendaban en aquel tiempo llamar a la iglesia. Esas son situaciones como de asamblea, de comunidad, de personas cercanas, del grupo apostólico, ¿verdad? De la comunidad donde yo vivo, pues que otros conozcan, que tengan el espíritu de ayudar en la conversión de la persona, ¿verdad? Que sean personas aptas para llegar a los acuerdos, a la paz, a la tregua, a que haya ese favor y esa bendición. Y entonces la palabra es un poquito fuerte porque dice, si no, entonces considéralo un pagano o un publicano. Pero de esto vamos a hablar ahorita, porque al considerar en aquel tiempo a una persona pagana o publicana no quiere decir que nos lavamos las manos y entonces vete que ya no eres hijo de Dios y no te comportas como un bautizado o no tienes vida cristiana. No, hay una responsabilidad también con eso. Esto también aparece, hermanos y hermanas, como lecturas complementarias en el libro del Deuteronomio, capítulo 19, 15, la corrección fraterna y que haya testigos. En la segunda carta a los Corintios por parte de Pablo, en el capítulo 13, versículo 1, bueno, leerlo para que te enteres de cómo ya ahí se estaba implementando lo que Cristo decía, y en la primera de Timoteo, en el capítulo 5, versículo 19. Así que es importante tener todo esto en mente en torno al que ha pecado y lleva su pecado, hermanos y hermanas, y queremos corregirlo. Si la persona peca contra ti, la ofensa es contra ti, tenemos que irnos a Lucas, capítulo 17, 4, que ya no es tanto la ofensa que conocemos de alguien a la comunidad, sino la ofensa contra mí personalmente. Dice Lucas capítulo 17, versículo 4, si te ofende 7 veces al día y otras tantas, vuelve arrepentido y dile, lo siento, perdónalo. O sea, tienes que perdonarlo si la persona dice sentirlo, ¿verdad? En el fondo del corazón, con un auténtico arrepentimiento. Tiene que haber ahí arrepentimiento. Y la palabra usa 7 veces. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas, vuelve arrepentida la persona, te pide perdón y dice, estoy arrepentido de corazón. Hay que perdonar porque ahí ya hay que un paso de conversión. Más adelante en el capítulo 17 de San Lucas, en el versículo 3, dice, si tu hermano te ofende, repréndelo, o sea, corrígelo. Y si se arrepiente, entonces perdónalo también. O sea, todo esto va mezclado dentro de esa situación. Importante para nosotros y recordar, hermanos y hermanas, hay una ley para el que se va y hay una ley para el que se queda en torno a velar por el prójimo y la corrección fraterna. No podemos lavarnos las manos y dejar a un pecador correr su suerte, aunque la ofensa haya sido grande, hermanos y hermanas, aunque la situación haya sido dolorosa para nosotros, porque entonces estaríamos faltando. Yo estoy en la iglesia, yo estoy en la comunidad, no me he ido de la comunidad, pues hermanos y hermanas, yo tengo una ley que me obliga a mí delante de Dios a preocuparme por el alejado, a preocuparme por el pecador. O sea, lleva el título de pecador, se fue por X o Y razón, o porque su pecado es público y conocido y es hasta inmoral y no se puede ni permitir. Pero no nos podemos desentender de la persona, ignorarlo en el espacio que sea. O sea, tenemos que ver que aquí, hermanos y hermanas, se está tratando de convertir a la persona, de hacerlo regresar a la casa de Dios y que no se pierda. Esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Que pueda estar rescatado de su situación ante el altar de Dios. Atar, hermanos y hermanas, como se señala aquí, lo mismo en la tierra como en el cielo, se trata de las ofensas. Esto no lo vamos a confundir, ¿verdad?, con aquella potestad y autoridad que le dio y le delegó nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Vamos a aclarar eso. En Mateo 18, 18 dice que, en Mateo 16,
versículo 19, exclusivamente a Pedro le dijo Jesucristo: yo te daré las llaves del reino de los cielos, para atar y desatar, en la tierra como en el cielo. Pero esto significaba a Pedro exclusivamente como una autoridad que ya se destacaba como un líder. Significaba que Pedro podía declarar lo que está prohibido y podía también declarar lo que está permitido, y así precisar lo que es parte o no de la fe cristiana de la iglesia. Pero en el caso de hoy, hermanos y hermanas, estamos hablando exclusivamente de la corrección fraterna, de ayudar al prójimo para que no haya problemas de enemistad, de venganza o de odio. En Mateo 18 es para toda la iglesia, para todo el que está resolviendo un problema. La comunidad tiene de parte de Dios, dice Jesucristo, la autoridad para arreglar las situaciones y los conflictos y los problemas internos. Se trata de la comunidad con su responsabilidad y bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso se ve bien claro en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 28, que te recomiendo que te lo leas. Así la decisión será la de Dios: atar y desatar, ¿qué? Ofensas, porque en eso es que estamos hablando, no estamos hablando de la delegación de Pedro. Así que eso es importante para nosotros tenerlo en mente, hermanos y hermanas, según vamos buscando que llegar a soluciones productivas y sobre todo de responsabilidad cristiana. Cuando se ponen dos de acuerdo, hermanos y hermanas, o más para pedir en el nombre de Jesús, Jesús se hace presente. Eso también está aquí. Dos de acuerdo para pedir al Padre, se le va a conceder, porque donde se reúnen dos o más en su nombre, ahí estoy yo, dice Jesús, en medio de ellos. Por eso, hermanos y hermanas, en este contexto, arrepentirse es reconstruir. Lo que tenemos que hacer es reconstruir y de ninguna forma destruir las relaciones. Las relaciones rotas se mejoran, se salvan, se sanan. Y eso es lo que tenemos que ver en medio de los conflictos, porque Dios está presente y Dios se hace presente en la comunidad. A veces utilizamos este pasaje bíblico donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí yo estaré, para pedir en cadena de oración por la enfermedad, por el paso de un huracán, por aquello, por lo otro. Hacemos cadena de oración, porque donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estaré, para que se les conceda lo que piden. Está bien, pero acuérdate que el contexto en el que se dijo esto por parte de Cristo es en la corrección fraterna, es en el arreglar las situaciones difíciles, tanto del que es pecador en medio de la comunidad como el que me ofende a mí personalmente y comete un pecado o una ofensa grave contra mí. Desde ese punto de vista es que lo tenemos que ver. ¿Qué tenemos que recordar aquí, hermanos y hermanas? Y tal vez con esto llegar a un fin de la conclusión que estamos haciendo. En primer lugar, hermanos y hermanas, la corrección es un buen servicio al prójimo. Y fue interesantísimo ver al Papa Francisco decir, hermanos y hermanas, yo soy pecador y todos somos pecadores. Y lo repitió en varias ocasiones. Y dijo que como somos pecadores, que tengamos cuidado los cristianos de estar poniendo caritas de tarjetitas, ¿verdad? De los santos que son bien piadosos. Y está hablando fuerte el Papa, pero nos está diciendo no es apariencia la santidad. La santidad no son imágenes de piedad, de personas débiles, sencillas y humildes. Pues eso es el cristiano. El Papa dice, no tengan una cara de estampita de santo. O sea, eso no se trata del cristianismo. Fue fuerte el Papa al decir esto. Pero es bueno recordarlo. ¿Por qué? Porque la corrección fraterna se trata, hermanos y hermanas, de un servicio al prójimo. Y servimos al prójimo con una corrección, ¿verdad? Que hay que poner los puntos sobre las i. Hay que diferenciar la paja del grano. Y esto, la confrontación no es fácil. Pero hay que hacerlo con humildad y con caridad. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hermanos y hermanas, participar yo de la corrección significa mucho. Si yo me atrevo a corregir, nos recuerda el Papa, si yo me atrevo a corregir, tengo que velar de no faltar o equivocarme en lo que precisamente estoy tratando de corregir a los otros. O sea, yo tengo que velar que yo no esté en el mismo pecado, que yo no haya cometido la misma ofensa. Por eso el Papa dice, yo también soy pecador, todos somos pecadores. Esto se alterna en la vida, hermanos y hermanas. El estar bien y el estar mal se alterna en la vida.
el estar en pecado, el estar en gracia, se alterna en la vida. El yo ofender o el yo ser el ofendido se alterna en la vida. Y por lo tanto, cuando vayamos a corregir, más nos vale tener las situaciones claras, porque entonces si no, el efecto va a ser contraproducente y entonces nos van a sacar a nosotros las faltas en nuestra propia cara y entonces ya perdemos la autoridad, hemos sido desautorizados, perdemos la credibilidad y no podemos hacerlo, lamentablemente. Es un consejo de prepararnos correctamente. Se corrige al prójimo, hermanos y hermanas, con el testimonio de vida. Por eso estamos diciendo lo que estamos diciendo, con el ejemplo de la virtud, ¿verdad? Porque también tenemos que estar con las cosas buenas, cada uno de nosotros. Luego también, hermanos y hermanas, con la palabra y con el consejo podemos ayudar a los demás. Primero mi testimonio de vida, que yo me chequee, que yo esté limpio para poder corregir al esposo, a la esposa, a los hijos, al padre, a la madre, a los amigos, a los miembros de la comunidad. Que yo esté limpio, que no cargue el mismo pecado, que tenga los ejemplos de la virtud. Y entonces con la palabra yo puedo y con el consejo entrar de lleno para mediar. Si yo no lo puedo hacer, entonces búscate a alguien que realmente tenga una posición de mucha virtud y de mucha consejería práctica para poder ayudar en ese caso. Y también, hermanos, si van a ser benévolos, nos recuerda la palabra de Dios hoy, y ser considerados en ese sentido, ser respetuosos. Esas cosas son sencillas, pero no deben faltar, hermanos, a tener benevolencia, no sacar las cosas fuera de la proporción que sea. Y finalmente, hermanos y hermanas, evitar de alguna forma que se humille a la persona. Y esto hay que tener mucho, pero que mucho cuidado cuando corregimos a la persona, que no vaya a ser que sufra graves lesiones en su psicología personal y en su afectividad emocional. Hermanos y hermanas, se hace mucho daño cuando se corrige con coraje, con violencia, con mucho juicio, con mucha condenación, con mucha furia, con mucha ira, hermanos y hermanas. Se le puede hacer un daño bien grave a la persona. No hacer que la persona, hermanos y hermanas, quede marcada, es lo que estamos diciendo, de por vida, porque en algunos casos las personas quedan marcadas de por vida por un pecado que han cometido y como que entienden que ya no tienen salvación, que ya no tienen forma de regresar a la casa del Padre para que no sufran debido a la humillación, a los atropellos y a los bochornos que pueden ocurrir en todo eso. Así que, hermanos y hermanas, es un evangelio que nos ayuda. Toda la vida humana nuestra de interrelación está marcada por situaciones difíciles y la vida de interrelación no es fácil. Llegar a acuerdos, pensar iguales, tener relaciones con los demás que siempre sean buenas y totalmente perfectas, intachables, eso como que no existe. Siempre van a haber dificultades y tiene que haber un espíritu, hermanos y hermanas, de fraternidad. Vamos a velar por el prójimo, vamos a tener ese énfasis grande de que no se pierda, de que se arrepienta, de que vuelva a la casa del Padre con un espíritu de hermandad y con una corrección fraterna como Jesucristo nos ha enseñado. Y esto va a abrir las puertas para que vuelva la alegría, la amistad y la felicidad entre los unos y los otros. Oremos. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas. El mensaje ha sido para ti. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Con el favor de Dios continuamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva meditación para nuestra vocación cristiana. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta luego.